Alex Collier nació en Estados Unidos en el año 1956 y afirma ser un contactado de una raza de alienígenas humanoides que pertenecen a la constelación de Andrómeda. La primera vez que comenzó a experimentar el contacto con estos seres fue a la edad de 8 años. Cuenta que cuando tenía 14 años se despertó a medianoche y vio a 2 seres humanoides frente a él. Estos seres no tenían cabello y su piel era de un color azulado. Se le presentaron como Morenai y Visaus. Estos seres humanoides afirmaron ser parientes de los seres humanos y le dijeron que comparten genes con nosotros. Le explicaron además que provenimos genéticamente en gran parte de Lyra. A partir de ese momento el contacto con estos seres se mantuvo. Asimismo, en varias oportunidades, Alex Collier fue abducido y sometido a diferentes pruebas médicas, escaneos cerebrales y otros análisis. Esto es lo que me escama. Mantuvo contacto con estos seres andromedanos en diferentes momentos de su vida hasta los 16 años de edad. Después, los contactos se detuvieron durante varios años, que incluía el tiempo en el servicio militar como piloto de helicóptero en el ejército de los Estados Unidos. Las experiencias de contacto reanudaron en el año 1988, cuando contaba con 32 años de edad. Collier declaró que tuvo que mantenerse oculto durante ese tiempo, ya que lo acosaron los conocidos hombres de negro. Se reunió de nuevo con Visaus y Morenai, que se convirtieron en sus mentores y lo llevaron a bordo de una nave nodriza, donde recibió las enseñanzas y filosofías de los andromedanos. Los andromedanos le dieron información acerca de la espiritualidad cósmica, la vida en el universo, la historia galáctica de la Tierra y también sobre el sistema solar, la Luna, Marte, la existencia de otras dimensiones y otras razas alienígenas. Los andromedanos le hablaron sobre sus vidas pasadas, le dijeron que la Tierra tiene cavidades subterráneas donde habitan muchas especies y algunas muy elevadas, y también que muchos de los encarnados en la Tierra son seres de 11ª dimensión y por alguna razón que no le aclararon, encarnaron en esta dimensión tridimensional para ayudar a pasar a dimensiones superiores y ascender al planeta de vibración, ayudando a los seres humanos a encontrar esa parte del ser creador que llevamos dentro, la fuente original, la porción de la fuente original. También le dijeron que el universo es holográfico y que está formado por 12 dimensiones. De igual forma, expresaron que como consecuencia de la existencia de estas dimensiones superiores, el planeta Tierra debe atravesar por diferentes procesos que lo lleven a evolucionar. Los seres andromedanos insistieron una y otra vez que la dominación a los seres humanos se ha materializado mediante el sistema de creencias impuestas en la sociedad, como religiones, adoctrinamiento, miedo, odio, todas responsables de bajar la vibración de la raza humana. Much of our future, that our belief systems, is being focused on the book of Revelations, on other prophetic disasters that are to occur. So you're talking about self-fulfilling prophecy? Right, we're literally going to create it. We're literally going to create our own demise. Because we're buying into belief systems that say we ourselves are not mature enough or grown up enough to take care of our own selves. So we need somebody to come in here and take care of us. And that's an absolute recipe for disaster. Because, you know, who would want to come down here and save us from ourselves? Because then they're going to have to tell us what it is that we're going to have to do. We're not taking responsibility for ourselves. You know, the Andromedans say that, you know, the divine plan is one of freedom. Any savior that comes down here and implements a government to save us, there's freedoms will be taken away from you. So that whole system of belief was part of the system of control that was set up in the first place. That's right. A lot of it has been Gray and Orion manipulations. Okay. And if you have time travel, it's very easy to go back in time and manipulate the future. Le hablaron de las diferentes razas que existen en la galaxia. Asimismo, le dijeron que existen seres regresivos, negativos, que proceden del Imperio de Orión. De igual forma, existen humanoides originarios de Lyra. Estos son seres espiritualmente más evolucionados. Los humanoides de Lyra fueron atacados en su sistema solar hace 9600 años, según le dijeron. Esto los obligó a huir de la guerra y buscar refugio en diferentes sistemas solares y planetas de la galaxia. Como consecuencia, estos
esto ocasionó cambios fisiológicos y el surgimiento de variantes de la raza de Lida, como son los arturianos, andromedanos, los Yurma, entre otras. Lo interesante es que le hablaron también sobre las entidades arconte y quienes forman parte de la corporación. Le dijeron que son seres de baja vibración, a los que se les considera como alienígenas regresivos. Estos ven al ser humano como un recurso natural para su subsistencia, ya que se nutren y fortalecen de las energías emanadas por los seres vivos. Además le dijeron algo muy importante, que estas especies buscan someter a los seres humanos para apoderarse del alma. Aquí coincide con muchos informantes que explican lo mismo. Estas entidades van a por el alma de los seres vivos, de los humanos. Es un alimento muy preciado por ellos. Las energías emanadas por los seres humanos son altamente poderosas. Lo mismo sucede con su alma. El ser humano tiene la capacidad de crear todo utilizando su mente e intención, pero debido a la manipulación y bloqueo no lo recuerda. Por esta razón los seres regresivos ven a los seres humanos como un preciado recurso capaz de hacer lo que ellos no pueden. And one of the things that they're trying to do is they're really looking for the soul. They don't understand the soul. They don't understand our extreme of emotions as well, because they're very, very different from us. Their experiments haven't been all that successful. There are a lot of emotional problems with that, because what really makes a human being is our essence, is the spirit that animates the physical form. Well, there's also another factor, and that is that they actually feed off the energy. They're vampires. The articulate greys. The greys, right. They're vampires. Is this where we get our vampire legends? A lot of our vampire legends? I don't know about that. I don't know if that has to do with it. I don't really know. I wouldn't be surprised, to be perfectly honest with you. But they feed off the energy. They can even bottle the energy and use it for later times. They're also stealing the vital bodies of human beings and storing it. So, I mean, they're just doing some really horrific things here that other races just simply wouldn't conceive. Los seres alienígenas de Andrómeda le explicaron a Alex Collier sobre la existencia del Consejo de Andrómeda, el cual está constituido por 139 planetas. En los contactos que sostuvo Alex Collier con los alienígenas de Andrómeda, estos le informaron que la Luna es artificial. Le dijeron que era una nave hueca y fabricada. Esta nave, según los andromedanos, tiene la capacidad de moverse por sí misma de órbita. Otro dato sobre la Luna es que esta proviene de la Osa Menor y que fue construida en los alrededores del 17º planeta y puesta en la cola de un cometa para trasladarla cerca del sistema solar. Durante el proceso de su ubicación, la Luna estuvo cerca de un planeta llamado Maldek y que hoy es un cinturón de asteroides debido a que fue destruido. La Luna ocupa su órbita actual desde hace 11.213 años y llegó como una nave donde viajaban extraterrestres que colonizaron y decidieron quedarse a vivir en el interior de la Tierra. Asimismo, los andromedanos le informaron sobre la existencia de 4 pirámides en la Luna, cuya función principal es controlar la gravedad y el electromagnetismo de los polos, dando estabilidad electromagnética a los planetas. Una de las afirmaciones más impactantes de los seres de Andrómeda es la aseveración de la existencia de bases lunares de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, en el lado oscuro de la Luna. Estas bases forman una ciudad en forma de domo. Existen lunas artificiales entre las que se mencionan a Phobos, Ganímedes y la Luna. Our moon's artificial, completely artificial. It was brought here from Ursa Minor, apparently between 11 and 12,000 years ago. For the purpose of being a satellite in a base, which, you know, they evacuated some time ago, but it's now being operational again. And I covered this in the series of 8. It came from a star system called Chata. That's for a word. That's the word they used, Chata. And it was the 17th planet out of a solar system that had 21 planets, and it was one of 4 moons. And it was brought here. It is older than the Earth. There are ruins all over it. There are bases underneath it. It's everything that we're told it isn't. Military bases on the dark side of the moon, Mars, and the Mars probes as Andromedans, and how the Alpha Draconians fit into this scenario. The Mars probes, the Russian and the US one, they're gone. They were destroyed. They're history. There's no secret here about, well, it's taking pictures privately. You know, and it doesn't matter whether you believe that or not. It's history. Okay? March of '89, the Russians took pictures. Mars was invaded.
We had a human colony there of 300,000, so I'm told. One was underground, one was above ground, Adam and Eve. They're conquered, they're being taken over. The human beings that are from Earth, that volunteered or were kidnapped to go there, are in deep trouble. Many of them have already been eaten, some of them have already been killed. There is nothing we can do here as a race to help them. So Mars was conquered by the Alpha Draconians? That's right. They came in and there's 100,000 of them there. They have approximately 2,111 scout craft there. They're in an area underground that is 64 square miles, known on Mars as the area of Tempe Terra. That's where their base is. It's an ancient base that they had. It's over 1 million years old, and the last time it was in full bloom was 317,000 years ago. Now, if we begin to train all our telescopes on that, are we going to be able to see activity going on there? I suppose that we would. I have a feeling that they already are seeing incredible amounts of activity, but they're not allowed to say it. They're just not allowed to say it. Nor, who's going to want to jeopardize going to jail, being ridiculed, being fired, giving up everything they have to come up and say, well, I'm an astronomer, and I was looking at Mars, and I saw alien craft, and I know there's a base there, and it's being conquered by reptilian aliens. Who's going to have the guts to come up and say it? Nobody in the power elite. Nobody wants to blow their mortgage. But somebody's going to have to, right? Morenay y Bishaus explicaron a Alex Collier detalles sobre el planeta Marte que contrastan completamente con todo lo que la NASA y las agencias de investigación espacial han revelado a la población mundial. Los andromedanos explicaron a Collier que en Marte hace miles de años se desarrolló la vida de una forma muy similar a la fauna terrestre actual. De hecho, afirman que muchas especies animales de la Tierra proceden de Marte y que incluso en el conocido como planeta rojo existen fósiles de dinosaurios. Según afirma, hace 61 millones de años hubo una gran guerra entre razas alienígenas que sacaron a este planeta de su órbita, lo cual ocasionó que se extinguiera la vida tal como era. Desde hace muchos años existen asentamientos humanos en Marte, pero los andromedanos le informaron que en el año 1989 llegaron a ese planeta una colonia de seres reptilianos que se apoderaron de las bases construidas. Según explicaron los andromedanos a Alex Collier, la raza alienígena gris es la responsable del 70% de las abducciones. Esto debido a un quiebre en su estructura genética que pone en riesgo de extinción a esta raza. Solo 2000 son de pura raza. El resto de ellos son clones que funcionan con una especie de chips intracraneales. Le informaron que los grises tienen la tecnología para clonar por completo a un ser humano y que están realizando híbridos humanos grises para lograr extraer del cuerpo humano el aura o cuerpo vital, que es uno de los campos energéticos más importantes para ellos. La intención de los alienígenas grises al extraer a sus víctimas la energía vital es llevar estas a una especie de contenedores y con esa energía tratar de darle vida a los clones híbridos. Pues bien, la información dada por Collier es muy interesante. Coinciden muchas cosas sobre la corporación Arconte y la agenda que están llevando a cabo. Dudo un poco sobre algunas cosas, pero es importante repasar toda la información que nos ha dejado en redes, sobre todo su libro titulado Defendiendo a la Tierra Sagrada, que se puede descargar por internet. Aconsejo repasar bien todo lo que dice y más en estos tiempos que corren.